Pues en este video les voy a mostrar cómo hacer una figura de origami tradicional con la técnica de plegada en húmedo. Por ejemplo, tenemos aquí este escarabajo que está hecho con esta técnica. Si ven, tiene una textura muy distinta a la que se utiliza con el papel bond. Por ejemplo, tenemos aquí una grulla tradicional con una sola hoja, pero esta sí se nota la diferencia, tiene unos pliegues más marcados y en el escarabajo los pliegues pueden ser un poco más orgánicos, pueden darse curvas para que se vea de una forma más real y aparte el papel en el escarabajo es más resistente que el de la grulla, que por ejemplo esta si se aplasta puede de que se deforme si es muy bruscamente, sin embargo en el escarabajo si se aplasta, aunque sea con fuerza, mantiene su forma. Y bueno, volviendo con lo de la grulla, ustedes conocen a la grulla tradicional, que es esta que están viendo. Sin embargo, esta, como ven, no tiene nada de patitas. Esta puede ser la que está en vuelo. Sin embargo, la que vamos a hacer esta vez es una que tiene patitas, que apenas va a alzar el vuelo. Esta figura es un poco más compleja que la tradicional. Sin embargo, se presta bastante para hacer el plegado en húmedo. Aparte, una cualidad que tiene el plegado en húmedo es de que puede quedar más rígido. Y los materiales que necesitaremos para esto es una hoja cuadrada de 30 por 30 al menos, de 30 o 50% algodón, en este caso es papel Canson o Fabriano. También vamos a usar unas tijeras, no utilicen cúter por favor en este caso. También vamos a utilizar un atomizador, una secadora de cabello, y si desean pueden utilizar laca plástica. Para empezar tenemos que mojar el papel. Teniéndolo de forma cuadrada hay que mojarlo totalmente para tener la sensación de que el papel ya está húmedo. Se debe sentir en el papel, pero que no debe escurrir ni tampoco estar totalmente liso. Debe ser una textura donde el papel se sienta totalmente húmedo y además en esta técnica de plegado en húmedo no se debe dejar que se seque hasta que quede la pieza totalmente terminada. Unos datos aparte es que Akira Yoshizawa fue quien desarrolló esta técnica y de ahí en adelante varios origamistas han utilizado esta técnica para hacer sus piezas y creaciones con una textura similar a la de los animales reales. Un caso es el de Michael LaFosse. Como estamos viendo aquí, para que la hoja quede totalmente húmeda se debe pasar el agua con un trapo o con las manos y dejar que no quede un exceso de agua. También si han echado alguna hoja en el agua o si se les ha caído, han visto de que se ensancha el papel. Esto se debe arreglar con esta hoja debido a que debe tener una forma cuadrada. Entonces para eso llevamos una esquina a la otra para que volvamos a tener un cuadrado perfecto. Con mucho cuidado debemos marcar de la punta al centro y deslizar los dedos. No utilizar las uñas nunca. Y debemos cortar los sobrantes que observamos aquí de ambos lados, que puede quedar bastante deforme la figura si no realizamos el corte para que quede un cuadrado perfecto. En este caso se utilizan tijeras ya que el cúter puede lastimar el papel.
y se debe proceder con mucho cuidado. Otra característica que tiene este tipo de plegado es de que se debe practicar mucho tiempo antes las piezas en seco, ya que el plegado en húmedo es bastante delicado y si no se tiene práctica con las piezas que se quieren, el papel se puede quebrar o romper, o por lo mismo de que queremos hacerla la primera, se nos puede empezar a romper el papel. Y aparte por lo húmedo, que queda bastante suave el papel, los pliegues no nos obedecen a la primera y empiezan a desesperarse, así que hay que hacer esto con calma. Pueden ver el video cuantas veces quieran. Lo principal aquí es ver cómo se realiza este tipo de figuras, que es teniendo el papel totalmente húmedo. Como pueden ver, pues la hoja ya está cuadrada otra vez. Sin embargo, se debe mantener húmeda. Nunca se debe dejar que se seque. En algunos videos han puesto de que si le colocan un 10 o 20% de pegamento al agua, puede que la figura quede un poco más resistente. Eso depende ya de cada uno. En mi caso no utilizo pegamento en este caso. Sin embargo, pueden tratar, pero deben diluir muy bien el pegamento. Así como les decía, no deben utilizar las uñas. Y bueno, hay que marcar los dobleces de diagonal y diagonal, mitad y mitad, tal como se está observando, que son los dobleces básicos para hacer una grulla. Sin embargo, eh, cuando ya se tienen estos dobleces hay ciertas variaciones para hacerla que tiene patitas. Hay que marcar muy delicadamente el papel ya que se puede romper. En algunos documentos les van a decir de que si quieren pueden poner una tela o franela abajo para que no se ensucie donde están trabajando. Sin embargo, de preferencia esta tela debe estar totalmente limpia. Bueno, y lo que sigue es hacer un rombo, tal como están viendo, punta con punta. Obsérvenlo detenidamente para que no se pierda. A estos dobleces se les conoce como base para ave o base para flor o base para rana. Sin embargo, ya cuando se tiene el rombo es donde vienen las variantes para hacer la grulla. Aquí algo importante es tener cuidado con las puntas o donde están la mayoría de los dobleces, ya que ahí es donde más hay tendencia a que se rompa el papel. Hay que tener húmedo el papel. Si se observa de que se está secando o si ya se siente que está secando el papel, debe mojarse de nuevo, cuantas veces sea necesario. De las puntas que están abajo debemos tomarlas y plegar como si fuera un papalote. Las puntas abiertas deben estar abajo. Como ven, queda un triángulo y las dos patitas de abajo. Esto se debe de hacer en los demás lados.
Hay que tener cuidado con el papel, de que no se rompa, de que no se maltrate y que no se ensucie. Esto es de mucha paciencia y una cualidad que tiene este plegado es de que hay que practicarlo mucho. Si no les queda la primera, no se desanimen, ya que no queda la primera. También depende de cómo esté el día, si está muy húmedo, si está lloviendo o si hace calor. Aparte de que algunos origamistas también dicen de que depende de qué también se siente el papel, así que hay que estar practicando y practicando. Y bueno, ya tenemos los 4 lados. Ahora lo que sigue, si observan, hay las patitas que están abajo. Esa es la forma en que debe observarse el papel siempre para poder proseguir con los siguientes dobleces. Tomamos estas esquinas y llevamos hacia el centro, siempre observando que sea de donde se mueven las patitas. Siempre se debe tener esa vista para hacer estos dobleces. Se llevan las puntas al centro, que toquen lo más cercano posible al centro. De esta forma. Y marcamos bien, sin embargo no utilicen las uñas. Esto se debe de hacer 4 veces en todo el papel. Algunos origamistas no utilizan secadora, dejan que se seque al aire libre. Sin embargo, para eso necesitan algunas pincitas o cintas o alambre para que se mantenga en su estado original, ya que al secarse puede perder la consistencia. Ahora que ya tenemos estas puntas, desdoblamos, tomamos la parte del centro y llevamos hacia arriba acorde a nuestros dobleces que ya hicimos. Y que quede una punta hacia arriba. Como estamos viendo, vemos que está un triángulo chiquito hacia arriba. Entonces este triangulito lo llevamos hacia abajo para que se marque el doblez. Esto lo tenemos que hacer 4 veces, esta es la primera, y así con los otros lados. Otra característica del plegado en húmedo es que sigue varias reglas del origami tradicional, donde tenemos de que la mayoría de los dobleces son simétricos, entonces esto se tiene que hacer ya sea en 2, en 4, o en 8 o en 6 lados. Así como estamos viendo, se tiene que hacer los 4 veces. Llevamos las puntas hacia abajo, así en todos los lados. Siempre cuidando que donde se hagan los dobleces no se quiebre el papel. Lo que, bueno, hay que volver a mojar el papel, no hay que dejar que se seque. Y a continuación lo que sigue es como si fuera una flor de lili, meter las puntas hacia adentro. Hay que tomar las puntas largas, sujetarlas con los dedos y estirar un poco. Tomamos 2 y llevamos la punta corta hacia adentro. Hay que colapsar el papel. No se preocupen de eso, ya que por los mismos dobleces que ya tiene sale automáticamente. Hay que hacer esto con otras 2 puntas, meterlas hacia adentro, cuidando de que se marquen bien los dobleces en este caso. Ya tenemos 3, sin embargo la última se deja libre, esa no se mete.
Esta queda libre, no se mete, ya que esta va a ser la cola de la grulla. Lo que sigue es tomar las puntas. Bueno, primero hay que voltear el papel, que la punta que quedó libre quede hacia atrás. Llevamos una de las puntas hacia arriba, sin miedo a que se rompa el papel, y llevarla que tenga un ángulo de 90 grados acorde a la línea del centro que ya tiene. Como ven, aquí está la línea central y forma los 90 grados. Esto se debe de hacer con la otra patita. No tengan miedo aquí de que se rompa el papel, ya que por lo mismo húmedo es un poco más sencillo de hacerlo. Hay que voltear la figura, llevar una de las pestañas que ya tenemos aquí, y aquí ahora hay que tener mucho cuidado de cómo son los dobleces. Hay que llevar hacia el centro una de las pestañas que tenemos. Desdoblamos y doblamos la parte superior de ese mismo lado. Lo que sigue es colapsar hacia adentro una pequeña parte del papel. Esta parte va a ir hacia arriba a la izquierda. Como ven, está hacia arriba a la izquierda, un poco inclinada ese colapse. Hay que colapsar bien el papel para que queden exactos, ya que se debe de hacer un doblez parecido del lado contrario. Primero de un lado, luego del otro. Y ya cuando tenemos estas dos marcas, tenemos que colapsar el papel hacia adentro. Como están viendo, se forma una diagonal hacia arriba a la izquierda. Esto mismo se tiene que hacer del otro lado, sin embargo debe quedar la diagonal ahora arriba a la derecha. Así que ahora volvemos a doblar bien la parte que habíamos llevado hacia la derecha. Y tomamos la pestaña y ahora la llevamos a la izquierda del lado contrario. Y hacemos exactamente lo mismo. Doblar de un lado hacia el centro, desdoblamos y doblamos la otra parte de arriba hacia el centro. Desdoblamos y colapsamos el papel. Este debe quedar adentro. Del otro lado lo mismo. Una parte primero, después la otra.
se desdobla, se colapsa hacia adentro y queda la diagonal. Como ven, queda la diagonal hacia la derecha, hacia arriba. No se preocupen si no les queda la primera, ya que este es uno de los pasos donde más hay problemas o dificultades por los dobleces de que no concuerdan. Repitan el video cuantas veces sea necesario. Devolvemos la pestaña que habíamos llevado hacia la izquierda y ahora llevamos hacia la derecha todo desde la punta. Como vemos, tenemos una punta que ya quedó bastante gruesa, las dos alitas que tenemos aquí y las dos patitas de la grulla que son en la parte de atrás. Debemos cuidar muy bien estos dobleces, ya que por el mismo grosor del papel ya empieza a tener unos problemas para doblarse. Lo que debemos hacer ahora aquí es lo siguiente: llevamos una parte del centro, doblamos, jalamos una parte de la ala, vemos que se forma una bolsa de aire y se aplasta. Con el otro lado, tomamos una parte del centro, la llevamos a la parte central, jalamos de la alita y vemos que se forma una bolsita. Esa bolsita se tiene que aplastar. Es por esto de que se debe practicar siempre con una pieza en seco desde el principio. Abrimos las alas y volvemos a hacer lo mismo en este lado. Se lleva hacia el centro una parte, se jala una parte del ala para que se forme la bolsita. Aunque sea muy pequeña o si queda muy grande no importa, pero debe quedar esa bolsita de aire. Se aplasta y lo mismo del otro lado. Se lleva hacia la parte del centro. Como vemos de que no queda totalmente el doblez, se jala el papel, se forma la bolsa de aire y aplastamos. Y volvemos a volvemos a aplastar la grulla. Vemos que queda un tipo de triangulito en estas bolsitas. Lo que sigue es formar las patitas y ir cuidando la parte de la cabeza para que no se vayan a salir los dobleces. Si pasa esto, se deben volver a meter. Sin embargo, es un poco más fácil ya que tenemos que los dobleces son simétricos y ahí vamos a ver cuáles son los dobleces que se salieron y podemos volver a meterlos. Y como les decía, no se debe dejar que se seque el papel hasta que ya quede la figura totalmente terminada. Lo que sigue a continuación es formar las patitas. Hay que tener cuidado aquí ya que se debe colapsar el papel. Observen detenidamente cómo se estoy sujetando el papel de ambos lados con el pulgar de la parte de abajo y los otros van a ayudar a que se colapse el papel. Se colapsa y se debe de aplastar por la mitad.
muy delicadamente también para que no se vaya a romper el papel. Deben de estar del lado contrario de las alas. Esto mismo se debe de hacer del otro lado. Y como les decía, en algunas ocasiones el papel pues tiende a desdoblarse. Entonces hay que revisar cómo están los dobleces del otro lado, en este caso de lo de la patita, para ver cuáles son los dobleces que se salieron. Y así volver a meterlos donde tenía que ser para que podamos continuar con lo de las patitas. Vemos de que aquí se salió esta parte, entonces la volvemos a doblar bien. Llevamos con las líneas así para que podamos hacer bien para que se pueda colapsar bien el papel. Ahora aquí lo que continúa es alzar la cabeza, donde si notan hay bastantes dobleces, que puede ser un poco más complicado hacer esto que en el caso de la grulla tradicional, que nada más es un doblez, pero es exactamente lo mismo. Deben llevar esta parte hacia arriba, sujetamos igual que con las patitas el pulgar abajo, colapsamos hacia arriba y aplastamos. Debido al grosor y la cantidad de dobleces que tenemos en esta parte puede ser un poco más complicado hacerlo, sin embargo no hay problema de cuánto tiempo se lleven en ello. Y llevamos una parte hacia abajo. Aquí es un poco más laborioso ya que por lo mismo de los dobleces puede de que no quede exactamente una cabeza de la grulla tradicional, pero podemos doblarla un poquito más para que parezca un pico. Bueno, como vemos en este caso se aplasta y se enrolla un poquito. En esto, como vemos, debemos tener siempre sujetado la parte de abajo para que no se vaya a estar desdoblando. Hay que tener mucho cuidado en ello. Como vemos en esta grulla que está en tradicional, sin utilizar agua en papel bond, tenemos aquí unos dobleces curvos en las alas. Estos dobleces se obtienen metiendo un dedo en la parte de atrás del ala y enfrente se debe empezar a colapsar hacia adentro el papel, de tal forma que vayamos dando un doblez curvo. Muchos utilizan compás, pero en este caso no se puede debido a que es un pequeño doblez, entonces aquí es donde se debe tener cuidado para que el ala pueda obtener la forma de un hueso de la grulla y se puedan ver como si fuera una articulación de la misma ala. Esto se debe de hacer de ambos lados y en la punta del ala se debe enroscar un poco para que parezca que sí es el ala y que va a empezar a emprender el vuelo. Algunos utilizan palitos de madera o plumas para poder enrollarlo, sin embargo en este caso no es tan necesario debido a que el papel está bastante húmedo y entonces no se pueden hacer los dobleces tan firmemente. Esto lo hacemos de ambos lados.
Y ahora la parte final es con las patitas. Hay que darles un poco de volumen y cuidar siempre la parte de la cabeza, que es la que nos va a permitir de que el cuerpo se cierre y no tengamos que utilizar pegamento. Con las patitas tenemos que darle un poco de volumen, ya sea abriéndolas o en este caso haciendo otro doblez hacia adentro. Hay que darle un poco de la forma de las patas y esto mismo se hace del otro lado. Ahora, como ven, la figura ya está terminada de doblar, sin embargo está muy suave el papel y no permite que se mantenga rígido. Es aquí entonces donde tenemos que utilizar ya la secadora para que pueda darle una textura y quede más rígido el papel que el papel bond. Aquí debemos ya tomar la secadora y pasar sobre todo el papel, teniendo los dedos firmemente sujetados en la parte de abajo para que así se puedan mantener esos dobleces. Y me van a preguntar que cómo sé que ya puedo dejar de utilizar la secadora. Bueno, pues en este caso depende del papel, ya que depende de la cantidad de algodón que tenga su papel. Si en este caso que es Fabriano es un poco más tardado. Sin embargo, como están viendo, después de unos 10 o 15 minutos, pero en este caso pasó bastante rápido debido a la duración del video, se tiene que sentir el papel como si estuviera quemado. Una sensación del papel que tiene que quedar áspero. En el caso del papel Canson M10 que también lo he utilizado, es un poco más rápido el secado. Sin embargo, la desventaja del Canson es de que cuando se hace una gran cantidad de dobleces tiende a quebrarse o a romperse. Y en caso de que no quieran utilizar un papel que ya exista, pueden fabricarlo, como el caso de Michael LaFosse, que él realiza sus propios tipos de papeles. Y como vemos aquí, pues ya quedó bastante rígida. Y las alas ya no es necesario sujetarlas del cuello para que se mantengan arriba, la podemos golpear para que así ya podamos observar de que ya quedó rígida y tiene otra textura la del papel bond. Aquí tenemos la diferencia. En el papel bond sí hay que tener mucho cuidado ya que se puede doblar y desdoblar, pero en el caso del plegado en húmedo, por lo mismo de que ya queda rígido, ya la podemos montar o poner en algún otro lugar y ya no tenemos la necesidad de utilizar pegamento para que se mantenga firme. Aparte, en este caso la podemos pintar con aerosol o le podemos poner laca como les mostraba al principio si quieren, para que así ya no se ensucie o tenga otro color. Y la ventaja de esto es de que podemos realizar figuras con uh, bastantes formas orgánicas que parezcan bastante reales, como el caso del escarabajo, que si lo pintamos puede parecer el original.